Listo. Muy buenas noches, amigos de la Biblioteca Folclórica Virtual de Puro Gusto. Es un placer compartir nuestra primer jornada en vivo. Hoy vamos a estar charlando un montón, nuestro invitado de Córdoba. No quiero dar mucho dato porque él se va a presentar ahora. Bienvenido, Gabriel Moesner. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el aplauso, muchas gracias. Te decía, Gris, recién que te quería agradecer por la convocatoria y que bueno, como esta charla va orientada, como anteriormente hemos hablado, a un grupo de bailarines muy grande, de folcloristas y demás del ambiente. Un poquito yo quería enfocarme hacia el malambo femenino que tan auge está hoy en estos días, ¿no es cierto? Y bueno, quería desarrollar un poquito algunas mujeres que hicieron historia en nuestro país para que las chicas puedan tratar de investigar, de incorporar un personaje para que lo puedan plasmar después ¿no es cierto?, en la actuación, en el malambo femenino. Eh, yo quería dar y quería desarrollar un poquito este tema para, por lo menos para ensalzar un poco, rescatar a esas mujeres que hicieron historia en nuestro país, que han hecho mucho y que realmente no han sido conocidas la mayoría y en una minoría sí, dado a que la mayoría eran, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. Pero hubo otras en todas las provincias que han hecho mucho por las luchas de la independencia de nuestro país. Y bueno, debido a que el hombre un poco las desplazaba, ¿no es cierto?, por digamos, la impronta que han tenido, pero ellas hicieron mucho. Si alguno quiere hacer una pregunta, levanta la mano y no hay ningún problema, me interrumpen. ¿Eh? Bueno, Gris, ¿vos querés darme el pie? ¿Querés preguntar algo antes de empezar? ¿O querés que arranquemos? ¿Cómo querés hacer? Bueno, primero quiero agradecerle a otros dos referentes que aprovecho, los pongo en compromiso para que también nos den una charla que están compartiendo con nosotros, Ezequiel Maya y Adrián Vergés, que están acá, así que seguramente ellos también van a tener preguntas. Así que yo prefiero que vos largues lo que vos tengas preparado, por donde vos te parece que tenemos que empezar. Los participantes van a ir levantando la manito, dejando preguntas en el chat, y después Belén nos va a ir leyendo esas preguntas. ¿Sí? O le habilitamos el micrófono. Bueno, mira, yo tenía pensado un poco el tips de cómo componer un personaje en el malambo, tanto como para el hombre como para la mujer. Pero eso lo vamos a dar después. Yo lo que quería desarrollar y tenía pensado desarrollar a tres mujeres que fueron poco conocidas de la historia nuestra. Sabemos que las mujeres han ocupado lugares preponderantes en la historia, ¿no es cierto?, que han sabido destacarse por su creatividad, su heroísmo, sus profesiones, pero a su vez no son buena fuente de investigación. ¿Pero por qué? Porque aparecen muy poco, simplemente. No hay un caudal de información tan grande como nuestros próceres, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el contexto histórico. Son mujeres que han nacido a principios del siglo XIX, a fines del mismo o al principios del XX. Mujeres que eran idealistas, sensibles, luchadoras, infatigables, pudieron plasmar sus anhelos, ¿no es cierto?, de justicia y nobleza en tantas situaciones difíciles que hemos tenido. Sus vidas fueron siempre ejemplo de rebeldía y lucha ante las terribles desigualdades sociales de la época, ¿no es cierto?, que cada una le ha tocado vivir. Y así tenemos algunas como Pascuala Meneses, que fue la granadera de los Andes, Eulalia Ares de Vildosa, que fue una catamarqueña, que fue la primera... Se da una dosis de 0,6 digamos por kilo oral. Se nos metió... Hay una interferencia. Ahí está. Bueno, hablábamos de Eulalia Ares de Vildosa, que fue la primera gobernadora de nuestro país y que ha estado solamente 14 horas en el poder. La tenemos también a una Julieta Lanteri, que fue la primera sufragista que tuvo nuestro país
y bueno, y con todo lo que significa ser la primera votante bajo la ley Sáenz Peña en aquella época, en la cual ha sido una defensora y fue la quinta médica que tuvo nuestro país y ha sido una defensora sobre los derechos, ¿no es cierto?, de la mujer, ha defendido un poco los derechos de la prostitución, ha estado impulsando también la licencia por maternidad y así un sinfín de cosas. Pero bueno, volvamos un poco a Pascuala Meneses, que Pascuala Meneses no se conoce muy mucho, ni siquiera en Mendoza, donde ella tuvo su auge. Y atención ahí, las chicas que son malambistas, que están por ahí, que es un buen personaje que pueden interpretar. Bueno, Pascuala Meneses fue una mujer que realmente no tenía nada ni a nadie, porque no tenía parientes, estaba sola, tampoco tenía dinero, pero tenía una gran virtud. Había sido una buena jinete, había cabalgado por toda la cordillera, conocía muy bien el terreno y era una gran vaquiana. Cierto día, cuando San Martín preparaba la campaña a Chile, y estaba en el campamento de Plumerillo, Pascuala Meneses se encontraba en las casas de todas las famosas mujeres, estas patricias mendocinas, donde bordaban la bandera del ejército. Ella se encontraba del lado de afuera, escuchando por la ventana. Entonces, bueno, ahí se encontraba muchas mujeres, Laureana Ferrari, que tenía 15 años, que bordaba, Dolores Prats, que era una dama chilena que en este momento se encontraba ahí bregando por la libertad de su país, y era la que de su abanico sacaba las lentejuelas y la ponía delicadamente en la bandera que iba a ser la bandera del ejército de los Andes, ¿no es cierto? Y así estaba también la señora del general Soler, que bordaba el famoso sol que tenía, las manos unidas, el gorro frigio y qué sé yo. Bueno, de pronto en el campamento de Plumerillo suena un cañonazo de práctica en ese momento y se abre la puerta y aparece ¿quién? Remedios de Escalada. Muy bien. Entonces, Laureana Ferrari, que tenía 15 años, que también tenía un poco de idea revolucionaria, dijo, bueno, apareció la señora del general, bienvenida. Y bueno, y la retaban, por favor, cállate la boca, no digas eso, es la señora del general, le decía. Y bueno, entonces Remedios de Escalada, se imaginan ustedes, se presentó con un vestido color verde agua, estilo imperio, blanca, escuálida como era, haciendo reverencia y que tenía, miren, y ella le decía, tengo estos dos paños, celeste y blanco, vamos a tratar de unirlos para ver qué es lo que nos queda. Bueno, se pusieron a unir y todo eso lo miraba y lo veía de la parte de afuera Pascuala Meneses. Pascuala Meneses se empezó a sentir muy mal y dijo, yo no tengo nada, ni siquiera puedo entrar a esta sociedad de las damas de patricias que tenía Mendoza, así que algo tengo que hacer porque yo quiero, ¿no es cierto?, ingresar al ejército de los Andes. ¿Qué se le ocurrió a Pascuala Meneses? Dijo en ese momento, desde ahora en más soy Pascual Meneses, oriundo de Mendoza. Bien, se transformó en hombre. Era la única manera que podía ingresar al ejército de los Andes. Y bueno, salió de ahí, empezó a hablar con soldados, inclusive ofreció sus favores sexuales a un soldado a cambio del uniforme, ¿no es cierto? Entonces se vistió de granadero, se cortó, agarró su cuchillo, se cortó el pelo, se lo ató lo que quedaba y se puso el morrión, ¿no es cierto?, encima. Y así fue pasando hasta que en una formación el general San Martín bregaba y decía que por favor a las familias no manden a las mujeres a ser voluntarias en el ejército porque realmente no se iban a aguantar, ¿no es cierto?, semejante, digamos, campaña libertadora. Todo eso lo escuchaba Pascuala Meneses en la formación y él se le puso adelante y la miró fijo mientras decía esas palabras. Así que se imaginan ustedes, chicas, le corría un sudor tan frío a Pascuala Meneses en ese momento que realmente no sabía qué hacer. Bueno, se larga la campaña a la cordillera de los Andes y ella ingresa a las órdenes del general Las Heras
y su batallón era el número 11 que parte, ¿no es cierto?, desde Upayata. Bueno, a todo eso se realiza la campaña y el general Lajera en ese momento escucha y le llega una noticia que había una mujer dentro de su regimiento. ¡Oh! ¿Para qué? Se armó un quilombo, chicos. Se imaginen ustedes, el general San Martín con toda su disciplina, que no quería mujeres, él tenía entre sus filas una mujer. La buscó, no la encontró, resulta ser que, claro, se vestía de hombre, tenía el pelo cortado, pero la delató su cutis blanco que tenía. ¿Se imaginan? Los granaderos, dice la historia, en aquella época eran casi todos negros, morenos, y un montón por ahí de crisoles de raza que tenían esos hombres. Una mujer o un hombre de cutis blanco entre su fila era medio raro. Bueno, la llama aparte el general Lajera y le dice, mira, bueno, la hace sacar el morrión y se da cuenta y le dice, por favor, volvé a Mendoza porque realmente no queremos mujeres en el ejército, y el general no lo acepta de ninguna manera. Bueno, un poco triste, Pascuala Meneses volvió, se sacó el uniforme con una gran desilusión, porque el orgullo de ella era realmente tener el uniforme de granadero. Volvió a Mendoza un poco con mucho miedo y con mucha desilusión por el qué dirán. Iba a aparecer digamos, en su provincia cuyana y no sabía si realmente habían llegado ya la noticia que había una mujer en el ejército de los Andes, entonces no sabía si realmente la iban a defenestrar por lo que había hecho. Bueno, ocurrió todo lo contrario. Fíjense ustedes las vicisitudes que tiene nuestra historia, que es tan rica y por ahí hasta difícil de comprender, que le ocurrió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque había madres que habían dado a sus hijos para el ejército de los Andes, entonces acudieron a ella a preguntarle, por favor, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, y en una de las luchas que en ella participó, que fue una sola, creo que en la batalla de Maipú, vio morirse muchísimo y durante el cruce de los Andes vio morir muchísimos soldados y ella no podía decir nada a esas pobres madres y sus hijos habían quedado ahí en el campo de batalla. Bueno, como reguero de todo esto en la historia nuestra se supo y empezaron a hablar. Entonces ya tenían gente que decía, por ahí se juntaban parroquianos en los bares y dice, miren, yo tengo el sable de Pascuala Meneses, me lo acaba de regalar, y otro apareció, yo tengo la chaqueta. Bueno, resulta ser que en definitivas cuentas Pascuala Meneses se transformó en una heroína sin siquiera saber o por lo menos darse cuenta que el general San Martín había apoyado ¿no es cierto?, su entrada al ejército. Dice la historia que el general San Martín a posteriori se enteró. Entonces, él arrepentido, cuando llega a Lima y por ahí a Ecuador, se acuerda de esa noticia que le había llegado, ¿no es cierto?, de que una mujer había estado entre su fila en el gran ejército de los Andes, y empezó a ponderar algunas mujeres de Lima y algunas mujeres de Ecuador, como quizás arrepentido, ¿no es cierto?, de haber obrado y de haber dicho que él no quería a mujeres en el ejército de los Andes. Bueno, Pascuala Meneses terminó como terminó, murió a los 59 años, pero con el orgullo de haber servido, ¿no es cierto?, a su querido ejército de los Andes. ¿Le gustó la historia? Por supuesto que es mucho más larga, ¿eh? Bueno, todo esto está en forma resumida. Entonces, si alguna de las chicas que hacen el malambo femenino quieren, digamos, interpretarla y empezar a buscar información, lo pueden hacer. Es bastante fácil. Por supuesto, Gabriel, respetando... tengo una pregunta que me surge. Entonces, de este relato súper interesante, que después me comprometo a buscar un poco más de información siempre para alimentar nuestra Biblia, ¿yo puedo entender que una mujer puede hacer malambo interpretando un granadero? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, por supuesto que sí. De hecho, bueno,
un poco representando al personaje, haciendo una especie de introducción, pero sí, sí, ¿por qué no? Por ejemplo, esta es la historia de Pascual Meneses, tal y tal forma, y representarlo, ¿no es cierto?, en el escenario. No, 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 yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que no. Bueno, hay que buscar las bases, hay que introducirse un poco en la historia de ella. Es muy, muy resumido lo que conté, pero tiene mucho. Pascual Meneses tiene mucho y ocurrió justamente en ese periodo de tiempo, en la preparación del ejército de los Andes en Plumerillo antes del cruce de la cordillera. Pero sí, 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 ¿por qué no? Sí, sí, sí. Tranquilamente se lo puede interpretar. Bueno, y como eso, hubo muchas mujeres. Si vamos a tocar en otro aspecto, por ejemplo, que fue una mujer y que quedó en el olvido, prácticamente ignota, fue el caso de Eulalia Ares de Vildosa, que fue la primera gobernadora de nuestro país en la provincia de Catamarca. Eulalia Ares de Vildosa era una mujer tan bella y era rubia, muy, muy rubia. Y en ese momento estaba casada con un capitán de milicia que era Pedro Vildosa, no, perdón, José Domingo Vildosa, ahí en la provincia de Catamarca, ¿no es cierto? Más específicamente en Ancasti. Él la veía pasar por las calles de Catamarca previo a contraer matrimonio, la veía pasar con tanta belleza, pero la veía pasar cabalgando en un caballo sin montura y con botas de potro. Entonces, resaltaba tanto la belleza de Eulalia Ares que no condecía como iba vestida. Siempre iba vestida con botas de potro o descalza, ¿no es cierto? Y algunas veces llevaba un chiripá o algún pantalón. Bueno, la cuestión es que se casan ellos y se van a vivir a unas montañas de ahí de la provincia de Catamarca, y ella le dice a él que quería hacer su vida en esa montaña con sus hijos. En definitivas cuentas, tuvo 7 hijos, fueron 2 varones y 4 mujeres, así que realmente fue bastante prolífica. Pero bueno, la historia de Eulalia Ares comienza cuando ella y su marido abrazaban la causa unitaria, ¿no es cierto? Y en ese momento, después de la batalla de Caseros, todo se concentraba en Buenos Aires. Y algunas provincias se oponían al federalismo, como Catamarca. Entonces, Catamarca no tenía gobernador en ese momento por las grandes revueltas que había y con respecto a después de la batalla de Caseros. Entonces, proponen un gobernador provisorio. Ese gobernador provisorio fue Moisés Omil, se llamaba, que era un gobernador totalmente déspota, usurero, ladrón, y bueno, y era el único que en ese momento podía hacerse cargo de la gobernación, y lo pusieron provisorio. Y a Eulalia todo eso no le gustó. No le gustó porque lo conocían, ambos se conocían, Moisés Omil la conocía a Eulalia, y ahí empezó Eulalia con su trayectoria de revolución. Entonces le comunicaba al marido, mira, el gobernador que estaba propuesto era Correa, pero acá quisieron ponerlo a Omil. Bueno, se realiza una elección para tratar de ver quién de los dos, Correa o Omil. Una elección, digamos, bastante, digamos, en regla. Que no fue nada en regla. ¿Por qué? Porque Omil agarró, vetó la elección, hizo un fraude y se enquistó en el poder. Bien, ¿para qué? Eulalia vio eso y dijo, le comunicó a su marido y dijo, mira, Correa había ganado la elección y siempre con las trampas de Omil se quedó en la gobernación él. Así que bueno, muy bien, la cosa transcurría en Catamarca y Eulalia veía que la cosa no iba y cada vez eran más grandes las trampas que hacía este señor, que una vez se dirigió a la iglesia, convocó a 23 mujeres y dijo, señoras, esto no puede seguir así. Catamarca es una provincia que tiene mucho para dar, pero con este señor en el poder
no puede ser. ¿Qué hizo entonces? Le propuso a esas 23 mujeres ir al cabildo en ese momento y tomar la gobernación ellas, ¿no es cierto?, por sus propios medios. Pero no fueron mujeres, no fueron como tal de mujeres, se vistieron de hombres. Y así fue, y atención las chicas que hacen malambo, se pusieron chiripás, se pusieron botas de potro, se pusieron pantalones, escondieron su cabello con un sombrero, con los sereneros. Bueno, Eulalia vendió todas sus joyas en Santiago del Estero para conseguir armas, fusiles, pistolas en ese momento, y entonces con sus 23 mujeres se dirigieron a la gobernación a destituir al gobernador Omil. Bueno, empezaron los tiros dentro del cabildo de Catamarca, y bueno, llevaban ella una bolsa de plata para que el que se resistiera le daban, porque había guardias en ese momento, le daban plata y dejen de resistirse. Bien, en ese momento, el guardia que había antes en la antesala del dormitorio del gobernador Omil, la vio y ella le ofreció dinero para que le franqueara la puerta y para que trate de destituir al gobernador. Muy bien, en ese momento la persona, el guardia que estaba ahí, bueno, asustado, sorprendido de lo que había pasado, que le habían tomado toda la gobernación, vio caérsele un mechón desde el sombrero a Eulalia Ares, rubio, y se dio cuenta que no eran hombres, eran mujeres. Entonces, el gobernador, al escuchar en ese momento en su cama todo lo que el lío y los ruidos de lo que estaba pasando, entra el guardia y el gobernador le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Han tomado la gobernación? Le decía el gobernador. Ah, sí, ¿y cuántos hombres son? No son hombres, son mujeres. Bueno, el gobernador, ¿qué hizo? Levantó en calzoncillo, descalzo, y huyó por la azotea. No tuvo ni tiempo Eulalia Ares ni siquiera apuntarle con la pistola. Bueno, conclusión, Eulalia Ares se queda como gobernadora y su periodo de gobernación duró solamente 14 días. Bueno, llega el año 1863, la presidencia de Mitre. Entonces, todas estas noticias llegan un año después a Buenos Aires, y Mitre, sorprendido, dijo, ¿quién fue el que destituyó al gobernador de la provincia de Catamarca? No, dice, fue solamente una mujer. ¿Cómo una mujer? Una mujer, la Eulalia Ares de Vildosa. Y así fue que transcurrió toda la historia de Eulalia, ¿no es cierto?, en su lucha, en su revolución por el bienestar de Catamarca. Y muere, por supuesto, sola, porque su marido había muerto, lo habían matado por traición, ¿no es cierto?, a la causa en ese momento de Catamarca, y muere aproximadamente a los 76 años, más o menos. Así que fíjense en qué mujer que siempre peleó por sus ideales, ¿no es cierto? Y así fue una de las tantas mujeres que tenemos en nuestro país. ¿Alguna pregunta que quieran que les aclare? ¿Gris? ¿Me escucha, Gris? Ahí estamos, tenía el micrófono silenciado. Ajá. Qué lindo, cuántas mujeres, ¿no?, que hicieron historia, aparte de las muy conocidas. Bueno, si quieren hacer preguntas, levantan la manito, se pueden desmutear. Aprovecho a darle la bienvenida a Matías Somoza, que va a hacer la próxima semana su charla. Y también va a estar hablando, creo que de atuendo. Así que, chicas de Malambo y no de Malambo, los que quieran hacer alguna pregunta, aprovechen ahora. ¿Se pueden desmutear solos? Se pueden desmutear para hacer la pregunta si no quieren escribir en el chat. Me parece que... Bueno, me parece que estamos siendo claros, así que podemos seguir nomás. Un placer escucharlo, Gabriel, dice Flor Álvarez. Ah, Flor Álvarez, sí, la conozco, sí. Bueno, sí, ahí sí tenemos un poquito más de tiempo y venimos un poquito más para acá, más en la actualidad, alrededor de 1913. Tiempo tenemos ilimitado, Gabriel, así que... No, quería no remontarme tanto al siglo pasado, sino ya venir un poquito más acá, justamente en el año 1913, con el episodio de Julieta Lanteri,
que me parece bastante importante rescatarla. Julieta Lanteri fue la primera sufragista que tuvimos en nuestro país, la quinta médica, después de Cecilia Grierson, y fue la que impulsó muchas cosas, muchísimas cosas. Y ella quería ser legisladora. Entonces, en ese momento que le permitieron votar, porque no había antecedente, no decía nada la ley Sáenz Peña si podía votar las mujeres, ella fue lo que lo propuso. Bueno, le aceptaron la votación y posteriormente, cuando se inician otras de las votaciones, había un padrón electoral que era un padrón militar, que era para el servicio militar obligatorio de los hombres. Y por supuesto ese padrón era todo de hombres. Y Julieta Lanteri fue y se quejó. ¿Por qué yo no figuro en ese padrón? Si yo voté ya por primera vez. Yo quiero ser legisladora y tengo que ingresar a ese padrón electoral para ver si me votan y puedo ser legisladora. Muy bien, en definitiva, Julieta Lanteri, de un padrón de 153.000 votantes, obtuvo solamente nada más que 1.000 votos. Porque claro, era un padrón de solamente hombres. Bueno, Julieta Lanteri inició toda su lucha tratando de defender los derechos de la mujer, de la prostitución, la licencia por maternidad, la protección legal de los niños en cuanto al trabajo de menor, muchas cosas. Tal es así que saliendo, caminando en una tarde en la calle Suipacha y avenida... digamos, la carretera, la avenida del norte que tienen ustedes ahí en Buenos Aires, no me acuerdo muy bien cómo se denomina, había una camioneta que daba marcha atrás mientras ella cruzaba la vereda y la atropelló y ahí fue su muerte. Murió a los 59 años. Todo el mundo dice que fue un accidente, pero no fue un accidente, sino que fue mandado por hombres de la Legión Cívica en aquel momento. Había que silenciarla a una mujer que tanto peleaba y bregaba por los derechos, había que por favor silenciarla. Y así murió a los 59 años esta gran mujer que fue una precursora de todos los derechos que tenemos ahora, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos? Una pregunta. Sí. ¿Quién me está hablando? No lo veo. ¿Quién está hablando? Lucía, no tengo cámara porque no se me ve, estoy... Lucía Belén Gamarra, sí. No, la misma. Siento como que hay mujeres que tienen un poco más de nombre. Siento como que hay mujeres que tienen un poco más de nombre en la historia, como que hay una diferencia entre mujeres que tuvieron la misma importancia, hay algunas que sí llegamos a conocer, no sé, como Manuela Pedraza, como Sánchez de Thompson y demás. Y quisiera saber en qué radica esta diferencia, por qué estas otras mujeres no llegan al lenguaje popular y cómo hacerlas llegar. Claro, simplemente, y es algo tan simple, esas mujeres estuvieron en Buenos Aires. Manuela Pedraza, que no era el apellido Pedraza, no sé de dónde lo sacó, porque sus padres eran de apellido Hurtado, sin H, y eran primos, y los dos tenían el apellido Hurtado, primero y principal. Y ella no se sabe de dónde llegó, cómo llegó desde Tucumán a Buenos Aires, pero adquiere la gran importancia justamente en las invasiones inglesas, porque fue la mecha que encendió, digamos, la lucha de todas las mujeres que estuvieron en las otras provincias. Entonces, las otras mujeres, como por ejemplo Juana Moro, la misma Macacha Güemes, quizás Eulalia no tanto, tomaron el ejemplo de Manuela Pedraza, ¿no es cierto? Entonces, por eso adquirió mucha más relevancia esas mujeres, o como la misma Mariquita Sánchez de Thompson, que por su antecedente del himno nacional, que no está comprobado que se haya cantado el himno nacional en su casa. Sí, la música, lo tenía encerrado a Blas Parera y le prestó su piano y ella le daba de comer, le tocaba la puerta, le decía, maestro, ¿está bien? ¿Quiere comer? Y él componía la música, pero ella nunca declaró en el exilio de Montevideo que se haya cantado el himno nacional en su casa. Todo ese cuadro que vemos y que se pintado por Pedro Subercasex fue un chileno que lo pintó 100 años después porque le contaron la historia. Mire cómo es. Pero simplemente te respondo, Belén, fueron mujeres
y la mayoría estuvieron en Buenos Aires. Y se imaginan con todo lo que significó Buenos Aires, la política, las luchas civiles, todo lo que se originó ahí, por eso adquieren un poco más de, digamos, no de relevancia, porque las otras tuvieron relevancia lo mismo. Las espías que tenía el general Güemes, si no fuera por esas espías, él no hubiera hecho muchos movimientos con sus gauchos, gracias a ella. Pero la diferencia que está y siempre estuvo es porque actuaron en Buenos Aires. ¿Te respondí la pregunta? Excelente, sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran saber? Al momento de componer, yo no soy malambista, pero sí curiosa, Gabriel, ¿eh? Sí. Ya a esta altura no creo que sea malambista tampoco. Al momento de componer el personaje, ¿sí? ¿Dónde las chicas pueden buscar bibliografía? ¿Dónde se pueden respaldar? ¿Qué documentación tenemos? ¿O qué autores nos puedes recomendar para, digamos, para ir a lo fidedigno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, miren, es un tema no complicado el asunto de buscar la información, pero requiere un poquito digamos, de paciencia, de trabajo. ¿Qué pasa? En Internet dicen muchas cosas, no todas son verdad. Hay muchos historiadores que omiten muchas cosas. En el caso de Catamarca, nadie menciona a Eulalia Ares de Vildosa, ningún historiador. Solamente yo me comuniqué por teléfono con una descendiente que es su biógrafa, que es Irma de Cairoli, es una descendiente de Eulalia, y bueno, y me comentaba lo mismo. Hay muchas cosas que la omiten o la mienten y no se puede comprobar. ¿Qué trataríamos de hacer nosotros para componer el personaje? Bueno, una investigación exhaustiva, hay que hacer una especie de lectura completa, y lo último que yo me dirigiría es a Internet. ¿Dónde hay muy buenas fuentes de información? En los archivos históricos de cada provincia. Ahí se dirigen, van, buscan libros, charlan con la curadora, que se llama, que es la que está en los archivos, tratan de pedirle fotocopias, fotocopien los documentos de la época, no se lo van a negar, y empiezan a hacer un trabajo exhaustivo. La investigación da sus frutos, ¿no es cierto?, cuando ustedes llegan a una conclusión, ¿no es cierto? Cada malambista llega a una conclusión y dice, ah, no, pero bueno, entonces esta mujer fue esto, que esto, lo otro. Y de ahí se arranca a componer el personaje. Entonces, para hacerlo más resumido, la búsqueda se inicia en los archivos históricos, en bibliografía, en citas bibliográficas. Después, si se quiere buscar por internet, como para más o menos rellenar, o leer algún libro novelado, se lo puede hacer. Pero yo les aconsejo que hagan, por experiencia, ¿no es cierto? Les aconsejo que hagan eso. Entonces, buscan, en toda provincia hay algún archivo histórico, en alguna municipalidad hay, ¿no es cierto? Hay cosas. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo de buscarlo. Fotocopian esos documentos y empiezan a leer, a leer, a leer, a leer. Y empiezan a tratar de componer el personaje. Y sobre todo, el vestuario, chicos. El vestuario es muy importante. Yo en algunos certámenes estoy viendo que hay algunas chicas que salen vestidas de militar y hay algunos errores por ahí. Y bueno, si hay algún jurado que más o menos está en ese momento bastante afilado con la parte histórica, se lo van a hacer notar. Se lo juro que se lo van a hacer notar. Hay muchas malambistas en este momento que están interpretando personajes y realmente lo están sacando de la tumba, la están reviviendo. Yo no sé si ustedes la conocen a Josefa Leguizamón, justamente una malambista de Catamarca, que está haciendo a Martina Chapanay, que fue una de las mujeres que anduvo, hija de cacique Huarpe en la provincia de San Juan, y anduvo también por Catamarca, luchó con las huestes de Quiroga, tuvo una relación con el Chacho Peñalosa. Julieta Leguizamón, si alguna vez tienen oportunidad de verla, es una de las pocas que la rescató de su tumba a Martina Chapanay. ¿Alguna otra preguntita que quieran saber? Tenemos un mensajito, a ver, Martí.
si lo puedo leer. ¿Quién nos comenta es? Roxana. Roxana, que nos dice que Celia Sarkis escribió un libro sobre Eulalia, una escritora catamarqueña. Sí, la conozco, por supuesto que sí. Hay muchos libros, pero el de Sarkis tiene algunos errores. Y lo charlamos con su descendiente, con Irma Cairoli, que fue la máxima biógrafa de Eulalia Ares, y nos decía que lamentablemente lo de Sarkis tiene muchos errores. Fíjense, ahí tienen un ejemplo de cómo buscar la información para cada personaje. Tenemos el caso claro de María Sáenz Quesada, que escribió la biografía de Mariquita Sánchez de Thompson, es la máxima biógrafa. Y por otro lado la tenemos a Graciela Baticor, que también escribió la misma biografía, pero hay una gran diferencia, hay muchos errores de Baticor que no los tiene María Sáenz Quesada. Entonces uno compara un poco y realmente va a la fuente de información más fidedigna, ¿no es cierto?, que tenga. Y en este caso de Sarkis ha pasado eso. Esas son palabras de la descendiente, ¿no?, de Irma Cairoli. Pero sí lo conozco, los libros, por supuesto, sí, sí. Realmente ahora estamos trabajando con Eulalia Ares, con Josefa Leguizamón, que es oriunda de Catamarca. Yo la estoy asesorando en este personaje y estamos haciendo un trabajo muy, muy exhaustivo. Josefa está realmente viajando por todo el periplo que hizo Eulalia, desde la montaña de Ancasti hasta el cabildo donde tomó posesión como gobernadora. Así que miren el trabajo que está haciendo esta chica, ¿no es cierto? ¿Alguna otra preguntita? Tiene una pregunta Pablo Ezequiel. Pablo, ¿te querés desmutear para hacerle la pregunta a Gabriel o preferís que la leamos? Leo Pereira también tiene dos preguntas. Leo, desmuteate, así haces las preguntas. Buenas noches, gracias. Gracias por el espacio, gracias por esto que la verdad que nos enriquece un montón a nosotros que seguimos. Hola Leo, ¿cómo estás? Esta huella como estudiantes. Yo me encuentro en la carrera de profesorado de danza folclórica y cultura popular. Me gustaría saber si el otro día había leído una pequeña reseña de quién fue María Remedios del Valle, una mujer que sirvió en las tropas, creo que de Belgrano, era una mujer afroamericana. Sí, bueno, María del Valle María de los Remedios del Valle, la madre de la patria. Justamente adquiere ese mote de la madre de la patria por estar entre las tropas de Belgrano. Belgrano era uno de los defensores de los derechos de la mujer. Cuando estuvo muchas veces antes de toda su campaña militar en la Universidad de Salamanca, él siempre sostenía que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre. María del Valle, de los Remedios del Valle, fue una parda, fue una esclava que se encontraba, ¿no es cierto?, en nuestro país y integró las huestes de Belgrano, hizo todo su periplo en Ayohuma, en Huaqui, en Salta, en el éxodo jujeño, y tenía hijos, murieron todos en batalla los hijos que tenían, y ayudaba a los soldados, ¿no es cierto?, curaba a los heridos, y fue una de las primeras que estuvo liderando el cuerpo de mujeres en Ayohuma, tras la derrota de Ayohuma, y en tantas fotos que se ve, o en algunas iconografías, se la ve con un soldado en brazos, ¿no es cierto?, mitigándole su sufrimiento. Lo que pasa es que María del Valle, cuando vuelve a Buenos Aires, tampoco fue reconocida como la capitana de la patria o la madre de la patria. En un momento que ella se encontraba en la Plaza de la Victoria vendiendo empanadas, la reconoce el general Viamonte. Y el general Viamonte la para y le dice: usted es la capitana de la patria. Y le dice: no, mi general, me parece que está confundido. No estoy confundido. Usted es la capitana de la patria. Bueno, él pelea ante la gobernación de Buenos Aires, le consigue una pensión en dinero para que salga de la extrema pobreza. Bueno, esa pensión luego con las siguientes gobernaciones que hubo en Buenos Aires, se la sacan, queda otra vez en la indigencia, y el que la rescata le da el cargo de sargento mayor del ejército de la patria, adivinen quién fue, por 800 pesos mensuales,
nada más y nada menos que el general Rosas. Fue el único que realmente la reconoció y quedó como la madre de la patria, como sargento mayor del ejército de las Provincias Unidas. ¿Más o menos te respondí la pregunta, Pablo? Provincias Unidas. ¿Más o menos te respondí la pregunta, Pablo? Muchísimas gracias. No, porque tenía, sí, de verdad, y creo que me sumaste más información a lo que yo venía investigando y leyendo por ahí. No, porque yo tenía entendido, no sé por dónde leí, porque viste que siempre salen algunas de esas cosas, como leyendas urbanas, entre comillas, si se quiere decir, que la cara de ella es el sol que nosotros teníamos en la moneda de 5 centavos. No, nada que ver. No se le conoce rostro a María del Valle. Todo lo que vemos, la iconografía, fotos, no es el rostro de María del Valle. No se le conoce rostro en absoluto. Como a Belgrano tampoco se le conoce rostro. Se le dice el prócer sin rostro, porque no se le conoce. Todo lo que hay son pinturas, por ahí, de algunos trascendidos, de algunos comentarios. Lo único que se sabe es que es parda, nada más, que fue una mulata, ¿no es cierto? Nada más que eso. Y que inclusive, cuando vestía, era tal el orgullo que tenía de andar con el general Belgrano, muchas veces andaba a pie, y en Ayohuma recibió un sablazo en el brazo y 7 tiros, y ella seguía y seguía. ¿Cómo vestía? Vestía con una pollera larga, tenía calzones abajo, una chaqueta muy raída arriba, pero abajo de esa chaqueta tenía una chaqueta de uniforme militar, que era de color azul, con una banda blanca cruzada en el pecho. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Salazar, una malambista, Ana Paz Schiavelli, está representando a ese personaje caracterizada con maquillaje y justamente un maquillaje oscuro para que se vea como negra, ¿no? Como parda. Está haciendo un trabajo muy profundo sobre María del Valle, que lo va a representar cuando tenga oportunidad de representarlo. Así que no tiene rostro María del Valle, no tiene rostro. Y así hay un montón de mitos. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Leo Pereira, si te querés desmutear, y después Adrián, en el orden de las preguntas. Leo, tu pregunta. Buenas, ¿cómo va? Quería preguntar si cualquier personaje histórico, pensando en, está bien, el malambo femenino es una proyección. Cualquier personaje histórico de cualquier momento de la historia vale para ser representado a través del malambo desde el lado histórico. Y otra que quería preguntar es si desde la historia es tan tajante esta teoría de que la mujer no zapateaba, o sea, si es posible encontrar una mujer bailando malambo. Bueno, miren chicos, miren, acá voy a patear el tablero y voy a echar algunas teorías por la tierra. Yo soy un ex bailarín del gran ballet argentino de Miguel Ángel Tapia, así que voy a hablar con algunos fundamentos. Un bailarín de muchos años. El malambo en principio era solamente de hombres, eso ya lo sabemos todo, lo dice Carlos Vega, fue una competencia, y un montón de cosas, ¿no es cierto? El origen viene de Perú, de uno de los barrios que se llama Malambo, algunos dicen el origen de la palabra, otros dicen que el origen de la palabra Malambo viene de una reina africana que se llamaba Malambe, bueno, y así un montón de cosas. Ahora yo les pregunto una cosa, si tuvimos tantas mujeres en la historia que han sabido agarrar un sable, han sacrificado a hijos, han disparado cañones, han sido castigadas por los españoles gravemente, como en el caso de Juana Moro, que fue emparedada, le hicieron una pared y ella adentro en la ciudad de Salta para que no salga, para que se le acabe un poco todo lo que había hecho. ¿Quién dice que si alguna vez la mujer no zapateó? Tenemos a las mujeres de los fortines, chicos, de la campaña del desierto, que acompañaban a los maridos, que eran los soldados, y se llamaban soldaderas, ¿no es cierto? Entonces, al tener todo ese bagaje de información que realmente es veraz, ¿por qué no haya zapateado? ¿Ustedes se preguntan eso? ¿Por qué? ¿Quién dice que alguna vez no zapateó? ¿Alguien estuvo en ese momento
en ese año viendo si la mujer zapateó o no zapateó? Todo fue digamos, por compilaciones que se han visto, informaciones que se han sacado, pero ninguno vivió en el siglo pasado, chicos, para ver eso. Y así como eso hay un montón de mitos. Pero bueno, dejémoslo como que sí, que fue una competencia entre hombres, y de ahí quedémonos ahí. Ahora, con respecto, Leo, a lo que vos decís, todas las mujeres pueden ser representadas en la historia, y es bueno que se lo haga. Es bueno porque así se conoce. A Pascuala Meneses ni siquiera la gente de Mendoza la conocía. A Eulalia Ares, de Catamarca, para acá tampoco se la conocen. Los historiadores la mencionan solamente un poquito en algún libro de historia allá en Catamarca, nada más. Bueno, lo de Manuela Pedraza se conoce un poquito más por su actuación en las invasiones inglesas, y que se transformó en espía junto con Liniers y con la Perichona, ¿no es cierto?, en ese momento, porque han hecho muchas cosas. Martina Céspedes, no sé si ustedes la conocen, Martina Céspedes estaba al lado de la Fonda de los Tres Reyes, y bueno, tomaba prisionero a los ingleses en ese momento, tomó prisionero a 13, entregó a 12, y el número 13 se lo dejó para la hija. Bueno, y así un montón de cosas. Y ni hablemos de la primera mujer que en el año 1547 llega a nuestro país, que se llama Isabel Miranda, Báez de Miranda, fue la primera que llegó con la invasión española en la primera fundación de Buenos Aires. Y ella escribe una carta a la reina de Austria en ese momento, que estaba en España, diciéndole, bueno, nosotros estamos acá, hay muchos personas de cultura aborigen, hay muchas mujeres, por favor, en unas cartas se lo escribe, breguemos con el derecho de estas mujeres que están aquí, ¿no es cierto?, para comenzar a hacer una civilización. ¿Qué pasó con esa carta? Fue interceptada a mitad de camino y nunca le llegó a la reina de Austria, y entonces se la llamó como la carta silenciada de Isabel de Guevara. Esa fue la primera mujer que tuvimos en nuestro país en el año 1547. También la podemos representar. De hecho, hay una obra de teatro en Buenos Aires que se llama La Carta Silenciada. ¿Hay alguna otra inquietud? Bueno, gracias Gabriel, gracias Leo por tu pregunta. Adrián Vergés, si te querés desmutear y hacer tu pregunta. Hola, buenas noches. Un gusto escucharlo. Perdón que estoy con la cámara apagada y a veces mi nena va a estar a los gritos, perdón. Le quería hacer justamente una consulta y también, más que nada, saber el contexto político, porque en Carlos Vega, él tiene un libro, es el único que escribe como de forma de investigación el Malambo, los demás son más poéticos, como Isabel Ares o Latour de Botas, que hablan más desde el lado más poético, pero él habla de que el malambo era zapateado en su forma individual de exhibición, tanto como por hombres como por mujeres, que el malambo por excelencia es en contrapunto sería, algo así dice, que era mayormente hecho por hombres, pero él nombra a la mujer como el malambo individual, como en el formato de competencia normal, en el malambo de exhibición, él nombra a la mujer, digamos, de esa forma. ¿Cuánto influye el contexto político para la creación de un ser nacional como para que estas cosas se omitan? Y toda la construcción del grosso de danzas que hubo, porque bueno, se omitieron y se cambiaron cosas, como por ejemplo Chazarreta, que estaba metido en su segundo espectáculo, metió un montón de cosas, fueron metiendo un montón de cosas que eran propias, como la firmeza, y un montón de danzas más, el marote y todo eso. ¿Cuánto influyó toda esa construcción del ser nacional como para que omitan esto que Carlos Vega dice tan claro? Está en el libro, en dos libros de él, uno chiquitito que dice Malambo, y otro que es de danzas, que habla sobre el malambo, y habla de la forma individual que zapateaban hombres y mujeres. Bueno, ante todo, Adrián, un gusto saludarte. Y me permito decirte esto. Bueno, yo soy un admirador tuyo. Nos hemos sacado una foto allá en Cosquín con Ezequiel Maya, no sé si te acuerdas. Bueno, esa es una anécdota aparte.
¿cuánto influyó, digamos, la cuestión política? ¿A eso te referís vos? ¿A una cuestión de trascendido o de evolución, digamos, de la danza, del malambo? ¿Cómo es la pregunta más específica a la que te referís? Porque veníamos, de esa época, justo la Escuela Nacional se crea en la época de Perón, ¿no? Sí. Primer mandato de Perón, pero la gente, los profes, Barceló, Carlos Vega, ya venían eran de una sociedad más bien, no quiero decir, bueno, medio burguesa, menos Leopoldo Marechal, que en ese tiempo era, creo que, algo de cultura, creo, que fue el que impulsó todo esto. ¿Cómo venían ellos, que venían desde todos los mandatos de roquistas, que venían metiéndose casi 15 años, no sé cuántos años fueron, de forma fraudulenta? Bueno, de manera, sí. No, mira, yo te voy a decir lo que pienso. Yo estoy hablando del punto de vista histórico y demás, ¿no? Pero yo pienso que puede ser una influencia política, puede ser una influencia de transculturización, puede ser una influencia, digamos, también de trascendido y de la propia evolución que hemos tenido en la danza, ¿no es cierto?, en el folclore. Pero ya por ahí decir que el malambo en algún momento fue pura y exclusivamente de hombres, yo no me animaría a decirlo tanto. Yo no me animaría a decirlo tanto justamente por las mujeres que hemos tenido, ¿no es cierto? Así que no aseveraría tanto eso. Puede haber sido en una competencia, qué sé yo, en un desafío, como ocurrió muchas cosas. También hemos tenido desafío en el juego de la taba, y así, y la mujer también por ahí jugaba la taba, y bueno, no me animaría a decir tanto. Yo lo dejaría, bueno, muy buena, ¿no es cierto?, la apreciación tuya, que Carlos Vega decía eso también y suponía el tema de la participación de la mujer en el malambo. Sí, incluso tienen el título, dice el malambo, y abajo dice, no quiero decir palabras que no son, pero de hombres y mujeres. O sea, los pone a los dos en esta manera individual de zapateo. En el mismo plano, sí. Bueno, sí, hemos todos leído a Carlos Vega, así que, pero sí, bueno, en buena hora para que los chicos jóvenes, que por lo menos estén arrancando, y vos lo sabés muy bien, que estás preparando mucha gente para los certámenes, empiecen realmente a darse cuenta que quizás la mujer en la antigüedad, y estamos hablando en el siglo pasado, haya hecho algún zapateo, haya hecho algo, o entre mujeres hayan demostrado en algún lugar, en algún rincón de nuestro país, con todo este proceso histórico que hemos tenido, haya zapateado de forma, ¿no es cierto?, bastante prominente, trascendente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Adrián, un gusto escucharte. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos a Nadia Agüero. Desmuteate, Nadia. Y si alguien más quiere preguntas, chicos, últimas 2 preguntas. Anoten en el chat que van a querer preguntar. Nadia, desmuteate y viene tu pregunta. Hola, adelante. Buenas noches. Hola, Nadia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, primero agradecerle la charla, porque justo le comentaba acá a mi novio de que es una belleza escucharlo. Lo escucha y va caminando al lado de lo que va diciendo. La ¿De verdad dónde sos, Nadia? ¿De dónde sos? De Quilmes, Buenos Aires. Bien. Bueno, mi pregunta era con respecto a que, bueno, por ahora estoy preparando y encaminándome a hacer un malambo femenino, y había buscado información sobre Mamá Carmen, la primera sargento en 1874, de Regimiento de Caballería. No sé si tendrá información, porque hay muy poco, la verdad. No, por ahora estoy como súper escasa y no sé por dónde tampoco arrancar. Bueno, Nadia, mira, hay muy poca información de esta sargento, muy poca, casi te diría que casi nada. Ha actuado en los ejércitos de esos años, que fue creo que en la batalla de Pavón, en la guerra contra el Paraguay, pero hay muy poca información.
en general en todo el país. Yo me dediqué a buscar y no encontré absolutamente nada. Así que yo te diría que empieces a buscar por otro lado o alguna otra mujer, porque realmente es una pena, es una pena. Mira, si yo te nombro, por ejemplo, a Juanita de Pueyrredón, la hermana del ilustre director supremo, que tampoco se la conoce, pero fue la que convenció a todo el ejército de patricios que lo dejaran salir al hermano de prisión. Pero el convencer a todo el ejército de patricios le llevó a dar favores sexuales en esa época con los guardias que tenían preso a su hermano. Y Juanita Pueyrredón casi nadie la conoce. Eso fue otra mirada, porque no fue una mujer que luchó en los combates. No, para nada. Sacó a su hermano de prisión a cambio de favores sexuales. Nada más que eso. O si no, otra mujer como Margarita Weil, que fue la esposa de General Paz, que se casó cuando él estaba preso, y solamente eso. Entonces, hubo muchas mujeres que hicieron, pero no como las que estamos, ¿no es cierto?, nombrando, que también fueron muchas. Buenísimo, sí, porque la verdad que como es, yo digo, no puede ser que no haya tanto, o sea, muy poco lo que por lo menos hasta ahora encontré. Pero bueno, es bueno saberlo entonces. Muchas gracias. No, algunos historiadores no se ocuparon y no hay sobre todo documentación. A eso es lo que voy. Yo en un momento busqué en el Archivo Histórico Nacional de Buenos Aires, que tengo un contacto muy fuerte, que es el que me provee de toda la información que le estoy contando a través de documentos sellados y autenticados debidamente. Son fotocopias que yo tengo en mi poder y no encontré nada de esa mujer. No encontré nada. No encontré absolutamente nada. Y es el Archivo Histórico Nacional. ¿Alguna otra preguntita? Muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Algo que quieran preguntar? Si alguien más tiene preguntas, anota en el chat, así le damos el micrófono abierto. Mientras tanto, está Ezequiel por acá, que sé que tuviste mucho que ver en la participación del armado de su personaje para Cosquín, para el Precosquín. Un trabajo maravilloso. Y mientras alguno más se anima a preguntar, antes del cierre, Gabriel, yo te pido que nos digas tus redes sociales para aquellos que quieran empezar a seguirte o hacerte alguna consulta en particular. Bueno, yo tengo Instagram, tengo Facebook, me contactan vía WhatsApp, no hay ningún problema. Cuando quiero, yo estoy asesorando a varios malambistas. Acá está uno que me está mirando, que es Catriel Gallego, malambista de Córdoba. Lo estoy asesorando en un personaje. Bueno, el trabajo que hicimos con Ezequiel Maya, que nos llevó un año sobre un capitán de Blandengues del año 1806, un año hablándonos por teléfono vía WhatsApp hasta las 2 o 3 de la mañana, intercambiando cosas con el uniforme, cómo íbamos a hacer. Fue un trabajo muy arduo lo que hicimos. Lo empezó preparando en el Malambo Adrián Vergés, después lo terminó preparando Joaquín Tolosa, pero fue un trabajo de un año que hicimos con Ezequiel muy intenso. Bueno, Catriel Gallego está trabajando también, no lo voy a decir tanto para no quemarlo, con un soldado de la época de Pancho Ramírez. Y también tiene otro personaje como un patrón de la estancia de los López Osornio, allá a orillas del río Salado, que fue el abuelo del general Rosas. Catriel Gallego también tiene ese personaje, actualmente por ahí lo presenta, por ahí no. Así que hay mucho, como ustedes ven, hay mucho. Me contactan por WhatsApp y arrancamos a trabajar. Yo les brindo toda la información, ustedes rescatan, y sobre todo, chicos y chicas, el vestuario. Eso para mí, ¿no? Que tenga mucho rigor histórico. Y una cosa importante, el malambo es el 90%. Zapatén, lo otro es el 10%, pero hay una diferencia, también suma. Yo si veo, y estoy de jurado en algún certamen, y veo presentarse algún militar o alguna mujer que esté, bueno, yo lo voy a calificar con otra mirada, con otro sentido. Quizás no a la parte técnica, ¿no es cierto?, del malambo, porque no tengo espalda, como la que tiene Adrián, como la que tiene Ezequiel, como la que tiene Catriel, que son gente de que ya vienen
gastando el piso y sus pies hace mucho tiempo, y como algunas otras malambistas femeninas que hoy en día vienen arrasando porque las mujeres son mejores en el malambo que los hombres, realmente son fenomenales. Hay un trabajo documental en Mendoza sobre las mujeres en el malambo que está muy, muy bueno. Yo colaboré también en algunos aspectos, así que es mucho lo que se puede trabajar. Si quieren, si no quieren, limítense a zapatear y le dan el 100% al malambo y ya está, se acabó la historia. Pero con respecto... Quiero recordar que, bueno, esta charla va a quedar grabada, así que en nuestro canal van a estar las redes de Gabriela abajo del video. Obviamente me piden a mí, yo se las paso hoy mismo. Y hay una pregunta más, Anita Lamas, desmuteate y preguntas. Anita Lamas, te veo. De Santa Cruz. Buenas, buenas, buenas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, sí. La pregunta era, a la hora de tomar fotografías o fotos de las pinturas y todo ese tipo de información gráfica, ¿cómo saber uno si está correcto o no? Si por ahí ves, por ejemplo, nosotros por ahí trabajar con el tema de los soldados y eso, si una mujer también lo pudo llegar a usar, y cómo saber si la pintura es correcta, digamos, en cuanto a los colores, bueno, texturas. Bien, bien, bien. Eso es algo, es fundamental la pregunta. Todos miramos Pinterest y tratamos de copiar lo que han hecho los pintores. Hay muy pocos pintores que hubo en nuestro país, como en el caso del francés Adolphe Dastrel, que fue un pintor alsaciano, que fue un militar que estuvo en la escuadra del almirante Brown y pintó. Ese es uno de los pintores que realmente pintaba los uniformes como realmente eran. En el caso, por ejemplo, de Marenco, otro pintor que pintaba muchos militares, pintaba mucho la parte federal, pintaba mucho la parte, digamos, de unitaria. Muchas veces los pintores no tenían el color azul en ese momento en la paleta y le metían el amarillo. Y quedó como que tenía un chiripá amarillo. No, entonces si vos haces un trabajo exhaustivo de investigación en cuanto al uniforme y en cuanto a la indumentaria, al atuendo y qué sé yo, te encontrás que no era el amarillo que pintó Marengo, por ejemplo, por simple hecho de que no lo tenía en ese momento. Y así un montón de pintores. Otro de los pintores realmente que respetó los uniformes y las batallas fue Blanes, en la conocida batalla de Caseros con Urquiza. Ese fue uno de los pintores. Bueno, lo tenemos a Prilidiano Pueyrredón. A Prilidiano Pueyrredón hay que seguirlo, ¿okay? Porque fue otro de los pintores que realmente... Por eso hay que tomarlo con pinzas. Nosotros buscamos en Pinterest y nos encantamos, y qué sé yo, y el otro día hablando con los chicos de Cuarteto Malambo Tradición Sureña de Bariloche, Mauricio Andrade, de Manta la Réplica, quería hacer una manta, y me consultaba, che, ¿de qué color la pinto? Porque están representando a la conquista del desierto, al coronel Villegas, con el cacique Pincén, y bueno, estamos trabajando con eso también para la borde. Y preguntaba eso, y yo le decía, no, mira, no te guíes por porque en ese momento no tuvo el color, porque se le acabó y le metió ese color, pero ese color no va, no tiene rigor histórico, no es correctamente histórico. Y discúlpeme si por ahí me fanatizo o la pasión me lleva a fanatizarme, pero no tiene tanto el rigor histórico. Entonces hay que tratar de investigar, armar un conjunto de todo el material que tenemos y tratar de sacar lo que más se acerca a lo que leí, en el caso de los rostros, ¿no es cierto? En el caso de las pinturas. Por ejemplo, Rosa no le gustaba ni que le hagan nada, ni que le fotografíen, ni que le hagan daguerrotipo. En el año 1839 Daguerre andaba por Buenos Aires estrenando su daguerrotipo. El daguerrotipo es el antecesor a la fotografía, y lo llamó al general Rosa y le dice, quiero hacerle un daguerrotipo. No, discúlpeme, señor Daguerre, pero eso es cosa de los jóvenes, es cosa de lo moderno, yo no acepto que me hagan ningún retrato. Y el único retrato que se le conoce a Rosa, se lo conoce de viejo a Saint-Charles en Inglaterra, y nada más. Pero la descripción dice que tenía ojos celestes,
celeste, que era de cutis blanco, y todo eso. Entonces, toda esa información que vamos leyendo, tratamos, si no tenemos un rostro, lo saquemos parecido al que estamos viendo, por ejemplo, en internet o en algún documento histórico, ¿no es cierto? Pero en el momento de que alguien le pregunte, vos estás haciendo tal personaje, y era así realmente, no hay documentación que compruebe que el rostro que yo tengo sea el de esta mujer que estoy representando. Pero tenés muchas otras actitudes, las actitudes de lo que han hecho ellas en su periplo, ¿no es cierto?, por las luchas de nuestra independencia. Más o menos te aclaró la pregunta, Anita. Sí, profe, gracias, muchas gracias. Bueno, qué linda que está la charla, cómo vamos sacando. Eso lo de las pinturas a mí siempre me hacía ruido. Pero bueno, me lo aclaró a mí también la pregunta de Ana. Por eso, tómenlo con pinzas lo de los pintores, chicos, tómenlo con pinzas. No es tan así como lo vemos en Pinterest. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Hemos pasado un poquito más de hora y cuarto charlando con Gabriel, que pasó buenísimo. Y acá Roxana pone yo, tiene pregunta. Así que me muteo, desmuteate Roxana y viene tu pregunta. Adelante, Roxana. Hola. Estamos en el aire. Hola. Hola, buenas noches, un placer. Me quedo como una duda. ¿Podés habilitar la cámara así más o menos nos vamos conociendo o no querés? Sí. Ah. Estamos, ahí estamos. ¿Rosana del Valle Quintero? Sí. Qué grande, qué grande. Vos sos de Salta, eras, ¿no? No, de Catamarca. De Catamarca. Coterránea de Josefa, la conocés, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. Decime, Rosana. En cuanto a, usted está hablando de algunos aspectos de acuerdo al vestuario de algunas mujeres. Por ejemplo, hablaba de que algunas usaban bota de potro y esas cosas. Entonces, mi duda es cómo adaptaría, por ejemplo, un vestuario de alguna de esas mujeres a Malambo Norte, por ejemplo. Bueno. Ahí hay otra cuestión. ¿Esas mujeres de acuerdo al estilo o se puede adaptar? No, mira, ya de hecho, si vas a desarrollar un personaje histórico mujer que ha tenido botas de potro o ha andado descalza o en ojotas, está en el caso de Martina Chapanay o de Eulalia Are de Vildosa, que se la pasó descalza toda su vida o con botas de potro, no vas a poder ponerle botas de norte o hacer por ahí un Malambo Norte. Porque ahí te va a agarrar el jurado y si sabe que estás representando o le informaste antes a través de algún folleto, otra de las cosas que tienen que hacer, informarle al jurado el personaje que está representando, el jurado, pero che, ¿cómo vos al final estás representando a esta mujer? Pero la bota de norte que era cara, ya en aquellos momentos, solamente por ahí los soldados fortineros, los estancieros, usaban esa bota, ¿no es cierto?, que era de procedencia inglesa, medio que te lo van a cuestionar al asunto. Entonces, prácticamente las mujeres en su mayoría eran la bota de potro, alguna zapatillita por ahí de seda muy raída, y se acabó la historia. En el caso, por ejemplo, de Manuela Pedraza, que ella trabajaba como moza en la fonda de los Tres Reyes, usaba una zapatillita muy, muy delicadita, que no se sabe de dónde la había sacado. Pero en el momento de salir a la contienda de la primera y segunda invasión inglesa, cuando lo mató al inglés que mató a su marido y le clavó la bayoneta en la garganta, llevaba bota de potro, sí, llevaba bota de potro, y no abierta, sino ella le había cosido lo que se llama el garete, que le cose, digamos, la punta, para mayor protección. Y no se olviden que para montar a caballo, por ahí es mucho más cómoda la bota de potro que para la mujer, ¿no? Que la bota, la otra bota. Bien, gracias. Bueno. Bueno. Tenemos acá una pregunta, creo que también de Ana, no llego a leer bien, pero creo que también es Ana que pregunta por la Pasto Verde y la Fortinera. Ajá. Bueno, la Pasto Verde, ustedes saben, la Pasto Verde es un personaje
que ha estado, ¿no es cierto?, en La Pampa, se ha hecho una samba, inclusive dicen que ha zapateado también. Micaela del Río por ahí se inspiró en la Pasto Verde. Hay mucha gente que está haciendo y haciendo obras de las Pasto Verde, representándola en danza, no tanto en el zapateo. Y en cuanto a las fortineras, sabemos que eran soldados que acompañaban a su marido a los fortines. Le llamaban las soldaderas, ella les cocinaba, lo curaban de las heridas, venían de la incursión de los indios y la primera que lo recibían fueran sus mujeres, lo ayudaban a bajar del caballo y bueno, y después de ahí se reunían, se cantaba, inclusive hasta se bailaba. Esa era la vida de las fortineras de la conquista del desierto, pura y exclusivamente la de acompañar a sus maridos en la campaña del desierto. ¿Alguna otra pregunta? Y la Pasto Verde no fue una de las mujeres que ha estado en las luchas, ¿no es cierto? No fue una mujer, digamos, como estas que estamos relatando, ¿no? Pero bueno, no deja de tener su importancia. Gracias, Gabriel. Bueno, si no tenemos más preguntas, chicos, si alguno tiene más preguntas, me la escribe en el chat. Pablo dice que el malambo femenino existió por lo que podríamos considerarse tradicional y el malambo norte sería proyección, o sea, con bota fuerte. Ese es el comentario de Pablo. Bueno, pues eso lleva, chicos, eso lleva un trabajo digamos, de cambiar cabezas, mentes de los jurados. El único malambo que existió, el único, fue el que se hacía en cualquier provincia y es lo que hoy llamamos el sureño o el antiguo, fue el único. Y después se dividió por cuestiones de idiosincrasia del gaucho, ¿no es cierto? En el sur era una parte de terreno que no la había en el norte, ya con la posteridad, y no se olviden que después apareció el alambrado, y desapareció el chiripá, y vino la bombacha. Entonces, quedémonos con que el malambo fue uno solo, y después, con el correr del tiempo y la evolución del folclore, se dividió sur y norte y toda la cuestión. Yo me quedaría con un malambo solo. Y sí, y si vamos a decir que es el malambo tradicional, sí, yo diría eso, es el malambo tradicional. Ya después de ahí intervienen otras cosas, chicos. Interviene ya competencia, interviene jurado y demás. Entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, agradecerte enormemente la generosidad de que te hayas conectado. Como siempre le vengo diciendo a los participantes desde abril del año pasado que empezamos a generar contenido en esta virtualidad, certámenes y diferentes cosas, yo les agradezco enormemente a cada uno que nos regala de su tiempo y de su saber, porque nos regala dos cosas que nunca más nos las va a poder quitar, ¿no es cierto? Así que, bueno, quiero agradecerte inmensamente, invitarlos a todos a que acompañen a Gabriel en sus redes. Las vamos a tener abajo del video en YouTube y me las pueden pedir por privado a aquellos que nos conectamos a diario vía WhatsApp. Tengo el teléfono, el Instagram, el Facebook, todos los datos para aquellos que quieran por ahí hacer un trabajo más exhaustivo sobre el personaje que estén creando, mientras voy viendo los agradecimientos acá que van escribiendo. Matías Somoza está levantando la mano para hacer una pregunta, y esto va a ser casi como una entrada y salida de jugador, porque va a ser nuestro próximo invitado, Matías Somoza. Así que, Mati, desmuteate, hacé tu pregunta, y de paso invítanos para el sábado que viene, que vamos a hablar con vos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No quieres prender la cámara, Matías? Bueno, la prendo. Sí, así nos conocemos. A mí me encanta conocer gente y le quiero ver las caras, che, para ver con quién hablo. Vamos, Matías, adelante, estamos en el aire. Eso, hola, maestro. Eso.
No, me quedé pensando en lo que dijo último, va en la pregunta que hizo una de las personas que están en la charla, en cuanto a la tradición en el malambo, ¿no? Sí. Pensando en que si es tradicional, yo creo que ya nada de lo que hace nadie es tradicional en ningún certamen. Entonces quizás habría que cambiar como el rótulo, porque es lo mismo que hacen las mujeres, que puede ser un debate eterno si es tradicional o no, sigue siendo una proyección igual que lo que hacen todos los varones en todos los certámenes. Ya ni siquiera la borda es tradicional. Cuando todos dicen que es tradicional, para mí no lo es, porque nadie zapateaba, ni ninguna persona lo puede hacer de una manera normal si no tiene una preparación física como la que tienen los campeones de hoy en día. Porque un campeón de los años 70 no es lo mismo que una persona en este momento. Entonces a veces nos preocupamos tanto si es tradicional o no, en vez de pensar por otro lugar, me parece que tendría que ir los planteos. Qué gran verdad que dijiste, maestro, qué gran verdad que dijiste. De hecho, cuando vos estás en algún ballet o algo y haces un cuadro tradicional, que se dice tradicional, te pones la bota fuerte, ya deja de ser tradicional, con el simple hecho. Si haces un cuadro de campo y te pones una bota fuerte, ya deja de ser tradicional. Y así un montón de cosas. Pero bueno, hay que tratar de desmitificar. Y lo que vos decís es una gran verdad y es un debate que te puede llevar 4 o 5 años. El mismo debate es qué es lo que es el estilizado, qué es lo que es la proyección y qué es lo que es lo tradicional. Ese es un debate que va a llevar muchos, muchos años. Inclusive hasta nos podemos llegar a discutir y podemos llegar a pelearnos inclusive por eso. Pero has dicho una gran verdad, una gran verdad. De hecho, yo tengo acá un libro que, miren, no sé si se alcanza a ver, dice La esencia del folclore y la moda. Ahí está, y es un compendio bastante grande, ahí está todo lo que vos decís. Todo lo que vos decís. Todas las comparaciones están acá. Desde el Festival de la Borde, desde los actuales malambistas, están todo acá. Del por qué si se comporta como tradicional o como estilizado o como lo que fuera. Pero es un gran debate, hermano, que nos va a llevar muchos años. Pensando en esto de la indumentaria, digo, si se sigue pensando que el atuendo es el rubro es tradicional, ¿por qué se visten de militares cuando el militar no es que estaba en el medio de la batalla haciendo malambo? O se visten de generales de gala cuando en esas situaciones no se zapateaba. Entonces, para mí hay que replantearse un montón de cosas. No, discúlpame, hubo militares y hubo a ciencia cierta que sí bailaron malambo. Sí. De la misma forma que decimos que San Martín llevó la sajuriana a Chile. ¿Ustedes se imaginan en la Segunda Guerra Mundial que diga, paremos, y los alemanes digan, yo les voy a enseñar una polca a ustedes, los franceses, así la llevan a su país y así aprenden la polca alemana? Exactamente lo mismo. San Martín no llevó nada. Fue algún movimiento, algún camino de algún tropero o por ahí algún gaucho que la bailó en Chile o bailó el malambo y bueno, y por ahí lo rescataron y la bailaron al modo de ellos por alguna influencia. Exactamente lo mismo. Pero los militares, de hecho, en campamentos de guerra, por ejemplo, de las huestes de Pancho Ramírez, se bailaron muchas cuecas, y de ahí también se zapatearon. Y era un campamento del general Pancho Ramírez. Y bueno, y todo también depende del espectáculo, de lo que vos querés representar, de todo lo que querés armar, de darle una estética en el escenario. Entonces por ahí recurrís a lo tradicional, que si fue o no fue, pero la indumentaria del militar es lo tradicional. Por eso yo insisto, siempre hay que respetar el rigor histórico en el vestuario. Siempre, tanto en los atuendos de paisanos, de gauchos, en las mujeres lo mismo. Siempre hay que respetar el rigor histórico, tratar de acercarse lo máximo posible. Pero sí, hubo casos de que se zapateó, sí. Los militares, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Qué lindo. Bueno, yo me voy a meter, me puedo quedar 10 horas acá, pero
esto va a ser medio a continuación, porque Matías, el fin de semana que viene vamos a estar hablando de atuendo justamente. Así que va a ser medio como continuar la charla del sábado que viene, a la misma hora, a las 20. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más, Martu? No, muchos agradecimientos que está uniendo toda la gente que está muy contenta. Sí, los agradecimientos son un montón, después los van a poder ver también en la grabación. Así que bueno, vamos a ir dando esta 8:30, que iba a ser un ratito. Ponen los chicos, Adrián Vergés, genio total. Marcela, gracias por todo. Nadia, muchas gracias, gran charla, muy grata. Que se repita, ponen por acá. Ya van a poder todos los que quieran contactarse con Gabriel Moesner, lo van a poder encontrar en Instagram, en Facebook, me piden el WhatsApp, y si no, en el video de YouTube abajo va a estar, para que vuelvan a ver esta charla y la revivan todas las veces que quieran, y para que puedan contactarse las redes de Gabriel. Infinitamente agradecida, Gabriel. Bueno, yo te quiero agradecer infinitamente, gracias por la convocatoria, quiero agradecer a todos los chicos que están acá, y contáctense, antes de dar un paso, piensen, antes de largarse con algún personaje, piensen, arranquen, y si tienen dudas, me llaman por teléfono, después dale el WhatsApp si querés, o se lo doy yo, 351-515-5468, hay un montón de chicos acá que me están viendo que lo tienen, Catriel, Ezequiel Maya, no hay ningún problema, yo los atiendo, no hay ningún problema, pero antes de dar un paso, piensen, y si tienen dudas, consúltenme, yo se las trato de sacar, y si no las sé, chicos, discúlpenme, no las sé, te busco la información, yo tengo mucha información, yo la tengo toda digitalizada, la tengo que buscar, la tengo que encontrar, pero yo se las proporciono, no tengo problema, los voy guiando, los voy conteniendo, no hay ningún problema, pero antes de dar un paso, piensen, chicos, piensen. Y bueno, y todo depende después en los certámenes que se presenten, el jurado y demás. Y si alguna vez me toca estar de jurado en algún lado, los agarro yo, los llamo aparte y le digo, mira, esto está mal, está mal, está mal, está mal. Bueno, no importa, no hay ningún problema. Muchas gracias por todo. Un placer, Gabriel. Bueno, cerramos formalmente. Esta charla fue la primera enmarcada dentro del espacio de la Biblioteca Folclórica Virtual de Puro Gusto, biblioteca que tengo el gusto de presidir y coordinar junto a mi tremendo equipo, que como lo hago siempre, hoy también lo voy a hacer. Al lado mío, Martín Ferreira, del otro lado, grabando la charla, Belén Vargas, y trabajando todos los días, Mónica Castillo, Jimena Arena, Agustín Sosa y Rocío Bazán, que va a hacer que este video quede mucho más lindo cuando lo terminemos de subir. La Biblioteca Folclórica de Puro Gusto tiene más de 150 libros y seguimos sumando, es de acceso gratuito para todos, y estas charlas están enmarcadas en ese contexto para que sigamos aprendiendo, sigamos difundiendo y sigamos transmitiendo nuestro folclore. Gracias a todos por haber sido parte. Gracias, Gabriel Moesner, por regalarnos de tu tiempo y de tu saber. Abrazos.